Arrenquem el programa traslladant-nos fins a Calonge, al Baix Empordà. Som a Clos d'Agon, un celler que elabora vins de qualitat sota l'assessorament del famós enòleg Peter Cícec, responsable del preuat vi Pingus. La finca està envoltada de vinyes i dels boscos del Parc Natural de Gavarres, seguint el concepte de xató francès. I és que aquest celler va estar liderat per un matrimoni francès fins a la seva adquisició per part de 6 amants del vi suïssos. Ens trobem amb l'enòleg Miguel Coronado a l'exterior del modern celler de nova construcció que contrasta amb l'antiga masia catalana de la finca. Hi ha varietats diferents plantades que són diferents a les que tenim aquí al voltant, aquí a l'Empordà. Per què es planten varietats diferents i quines són? A ver, como te explicaba antes, esto era de un matrimonio francés, ¿no? Entonces tenían muchos contactos en Francia y empezaron con el asesoramiento de famosos catedráticos de la Universidad de Montpellier y hicieron un estudio del terreno y del clima y vieron que las variedades francesas como Merlot, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot en tinta y Viognier, Roussanne y Marsanne en blanco se podían dar bien aquí y entonces las plantaron. Y bueno, con el paso de los años se está verificando que se acertó con la plantación y la elaboración de los vinos. Ens endinsem a la bodega per conèixer de primera mà com es treballa el raïm a Clos d'Agon. Por aquí entra la uva, vendimiamos toda la cosecha en cajas de 20 kilos para dañar lo mínimo la uva y el sistema es el siguiente. Esta máquina, que es la despalitadora, la colocamos encima del depósito que vamos a llenar y lo que hacemos es seleccionar la uva en la mesa de selección, cae a la despalitadora, se despalilla y por gravedad cae al depósito. O sea, se daña al mínimo la uva. En aquests dipòsits que tenim aquí a terra? Sí. Hi ha cellers, com vosaltres, que treballen pel sistema de gravetat que ens estàs explicant, però per què és tan important la gravetat en el procés? A ver, la gravedad es importante por el mero hecho de que se procesa menos la uva y se daña menos la uva. En nuestro caso, como explicaba, mesa de selección, despalilladora y cae por su propio peso al depósito. Si tuviéramos que elevarla a un nivel más alto con una bomba, esa bomba ya estaría dañando un poco la uva. I no és que sea malo, però si no pasa, mejor. Perquè necessites llavors un impuls que... Y se puede dejar romper pepita, con lo cual podría dar luego a asperezas o cierta astringencia en el vino, más amargor. Y así de esa manera lo evitamos y es lo que tocar lo mínimo la uva. Arribada, selecció i dipòsit. Y depósito. Mas Gil és assessorada per un dels grans enòlegs del país, com és el danès Peter Cícec, el gran elaborador del Pingus. Com es reflecteix aquest assessorament en el celler, a la bodega? A ver, bueno, con Peter estoy continuamente en contacto, tanto en los trabajos de la viña, vinificación y sobre todo, lo más importante, en el cupage. Él viene las veces que sea necesario al año. Y bueno, la parte más importante sobre todo es el cupage, en la que vinificamos por separado en depósito las variedades y parcelas lo máximo posible y lo seguimos conservando esa independencia en barrica. Entonces viene Peter,
y entre los dos pues seleccionamos qué lotes, los más cualitativos o los que más nos gusten, irán para el Clos d'Agón, que es el vino top, en el que buscamos la mayor expresión, elegancia y equilibrio, y cuáles irán para el Clos Balmaña, en el que buscamos un vino pues más frutal, más sencillo y más fácil de beber. Aprofitem que som a la sala de botes per tastar un Syrah. El fet que tingueu les varietats i les finques per separat fa que dos Syrahs siguin completament diferents. Sí. Este Syrah que está en suelo pizarroso en la parte más alta y es más joven es completamente distinto a un Syrah que está en terreno más arcilloso y que tiene una edad de 20 años. O sea, son completamente distintos. I a l'hora de fer el cupatge, què es busca o què és el que equilibra? A la hora de hacer el cupaje lo que buscamos es la máxima complejidad posible y aprovechamos que cada variedad tiene su gracia, ¿no? Un Syrah tiene muy buen aroma y muy buen color, pero le falta estructura, que se la damos con el Cabernet Franc y el Merlot. Y entonces pues vamos probando y también por cada parcela y cada suelo, ¿no? Que reflejen más estructura, más mineralidad. Y al final queremos en el Clos d'Agón el vino más complejo, más equilibrado, y en el Clos Balmaña pues lo que buscamos es un vino más afrutado, con un buen toque de barrica, que sea más sencillo de beber. Quins vins feu a Magil? Quina és la gamma de vins? Bueno, pues elaboramos blanco y tinto y elaboramos dos marcas. El Clos d'Agón en blanco y en tinto, que sería la gama top, en el que buscamos el vino más expresivo, más elegante, mejor. Y el Clos Balmaña, en el que buscamos un vino más sencillo, más fácil de beber y más asequible. Comencem tastant el Clos d'Agón Blanc 2008, un vi que la guia Parker va qualificar com a millor vi espanyol de l'anyada 2006. En nariz podemos ver una primera sensación, aromas muy tropicales, que son los que aporta la Viognier. Es una variedad muy tropical, muy exótica, y encontramos esos toques florales y frutales así más tropicales. Luego encontramos como un pequeño perfume muy fino que lo da más la Roussanne. Es una variedad muy elegante, muy fina. Y luego también encontramos toques más cítricos, a mandarina, que lo da más la Marsanne, una variedad mucho más cítrica. Tot aquell perfum que teníem amb nas, aquí... Se expresa en... Sí, s'expressa amb la personalitat, ¿no? Amb el cos. Además también, no sé si lo percibes, que es muy untuoso en boca. Es por el batonage. Si hacemos batonage sobre el día y se nota esa untuosidad, ese volumen que te llena la boca. I el fa molt expressiu i amb molta força, perquè és fresc però és potent alhora. Claro, es un vino que tiene un buen grado alcohólico, tiene peso, tiene potencia, pero al tener muy buena acidez, muy buen frescor, hace que todo eso esté equilibrado y no resulte fuerte. Pesat ni fort. Con lo cual es un vino que entra muy bien. Y a medida que va pasando el tiempo en la copa, van evolucionando los aromas. Sí, aquest és d'aquells blancs que cada vegada que tastem un glob l'hauríem de tornar a olorar, perquè canviarà. És el torn ara de Clos d'Agón Negre 2008. Tornem a trobar frescor i potència. Es una característica, no es un vino que es un vino denso, que te llena la boca, pero no es ese cálido que te resulta empalagoso. Es un vino muy fresco, a la vez muy elegante, y es lo que hablábamos que caracteriza el suelo de Clos d'Agón, el terroir, esa frescura, esa elegancia. Sí, perquè és molt elegant, i a més t'omple tota la boca però no et pesa, et neteja molt bé i dura, el postgust és llarg. Es muy largo. I molt agradable. Sí, esa longitud da mucho el Cabernet,
Cabernet Franc. Luego tenemos esa acidez que nos impacta hacia el principio, que es la Petit Verdot, que da esa acidez, ¿no? Y luego tenemos que el Merlot, que nos da ese volumen, ¿no? Miguel, moltes gràcies per ensenyar-nos Magil, per obrir-nos les portes i donar-nos a tastar aquests clons de Gaunt tan meravellosos. Muchas gracias a vosotros.